días y buenas tardes a los amigos de FM Gráfica de Buenos Aires y de Fogón en Fogón. Acá les habla Nicolás Iglesias compartiendo una columna sobre fe en la resistencia. En un día muy especial, o en una semana muy especial que hemos podido hacer algunos homenajes a una persona uruguaya muy destacada en distintos ámbitos como fue Iber Conteris, que se despidió de nosotros este martes pasado a los 86 años, pero hoy voy a abordar un aspecto bien particular de la vida de este escritor, dramaturgo y también teólogo de la Revolución. Iber nació en la ciudad de Paysandú en el año 1933 y, y él desde los 2 o 3 años se mudó con sus padres a lo que es el Cerro, a la villa del Cerro de Montevideo. Y desde muy pequeño recibió y se educó en un jardín de la iglesia metodista allí en el barrio del Cerro. Luego participó en todos los espacios formativos de la iglesia, conocidos como escuelas dominicales, grupos adolescentes de jóvenes, y tuvo en ese contexto, sus padres trabajaban en los frigoríficos, en ese momento estaban los grandes frigoríficos de Montevideo allí, eran un barrio obrero y con una gran este, potencia e identidad. Allí había una figura muy importante que fue el pastor Earl Smith, incluso hay una calle que lleva su nombre. Y este fue el pastor de Iber Conteris. Y Smith fue muy influyente en la vida de Iber, a tal punto que lo define como una de las personas quizás más influyentes y que fue crucial en su vida, ya que fue la persona que le recomendó a Iber que no se dedicara a jugar al fútbol. Iber también dentro de sus muchos pasatiempos, ya desde joven estaba dedicado al fútbol y estaba jugando en Rampla, en las inferiores, y este pastor le consiguió una beca para poder seguir sus estudios secundarios en Buenos Aires, en un colegio metodista. Este fue un punto de inflexión muy importante porque luego, también acompañado por este pastor, consiguió el apoyo para poder estudiar en la Universidad en Buenos Aires, en la Facultad de Teología, y desde ahí también empezar a hacer estudios en letras en Buenos Aires, y luego cuando finalizó sus estudios teológicos vuelve a Montevideo y trabaja como asistente de pastor en la iglesia metodista, docente en el colegio Crandon, pero empieza también a desarrollar, bueno, continúa sus estudios y empieza a desarrollar todo un desarrollo teológico y sociológico en torno a lo que se conoció como la teología de la revolución. Es una teología que es previa a la teología de la liberación que se desarrolló recién a mediados y finales de los años 60. Iber perteneció a una generación de teólogos protestantes que, acompañados por Richard Joule, que era otro teólogo con el cual Iber tuvo la oportunidad de desarrollar una experiencia de vida comunitaria y obrera en San Pablo, en un lugar que se llama Villa Anastasia, que también hay una obra de teatro con ese nombre escrita por Iber. Tuvieron como unas primeras experiencias de pastores, sociólogos, enfermeras que vivían en el contexto obrero, trabajaban en las fábricas y aparte desarrollaban tareas de concientización política y religiosa. Eh, Iber, más allá de esta experiencia puntual que les estoy comentando, fue parte de lo que se llamó Iglesia y Sociedad en América Latina, ISAL. Y este espacio era un espacio de producción académica, intelectual, muy importante en que se desarrolló desde Montevideo, pero con un desarrollo hacia toda América Latina, donde participaban personalidades de primer nivel en este diálogo que se conocía como el diálogo cristiano-marxista. Allí estaba Paulo Freire, Fals Borda, que era otro intelectual de Colombia, y uruguayos como Julio Barreiro, Julio Santa Anna, Juan Luis II, Ricardo Cetrulo, bueno, intelectuales que estaban en un profundo diálogo para poder primero analizar de forma crítica toda la situación de dependencia y opresión y de desigualdad que estaba en América Latina, y asimismo
ver cuáles eran los caminos para que América Latina pudiera liberarse de ese yugo o de esas situaciones de opresión y ser transformada desde un punto de vista social y político y económico. Iber, entonces, que claramente su obra y todo su aporte más conocido estuvo en el ámbito literario, con decenas de libros y premios, tiene en toda su formación, y también eso se puede ir viendo en algunas de sus obras literarias, una gran influencia de lo que se conoce como la teología de la Revolución primero y la teología de la liberación. Y quiero hacer un último comentario de este pastor Smith, que fue muy influyente en la vida de Iber, porque fue uno de los pastores fundadores e iniciadores del movimiento del Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, pero no el SERPAJ de los años 80, sino el primer SERPAJ que funcionó desde mediados, post Segunda Guerra, mediados de los años 40, y era un pastor pacifista. Y este también fue un tema, el pacifismo, que influyó mucho y fue muy decisivo en Iber, que por más que estuvo durante un tiempo involucrado en el MLN, en el Movimiento de Liberación Nacional, luego él tiene una visión distinta de algunas acciones que se estaban llevando y que no tomaban quizás tantos reparos y cuidados con la población civil, y Iber decide apartarse del MLN. Pero más allá de este punto, me parece importante señalar que es interesante ver cómo la faceta de Iber incluye varias dimensiones: la dimensión literaria, la dimensión teológica, la dimensión de la militancia política. Y bueno, lo despedimos en esta situación nueva para todos de pandemia, pero lo mantenemos en la memoria. Y en el documental Fe en la Resistencia aparece una entrevista que le hicimos, y ahora vamos a compartir otras que le hemos realizado en estos últimos años. Y realmente es un intelectual de primera línea de Uruguay, y con un impacto y un alcance realmente importante. Y bueno, también su vida es un ejemplo digamos, de superación, de desarrollo, en tanto que viniendo de un contexto humilde, de una familia obrera, realmente Iber logró ser una persona del mundo y transitar academias y universidades en Francia, en Suiza, en Bélgica, en Estados Unidos, y su pensamiento realmente ha sido siempre muy original. Así que bueno, Fe en la Resistencia, en esta pequeña entrega, le rindo homenaje esta semana a Iber Conteris.